Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el senador por la provincia de Almería, el exalcalde de la ciudad de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Esta mañana, comparecencia ante los distintos medios de comunicación para dar a conocer, en este caso, la buena situación en la que nos encontramos, la situación del empleo desde el año 2011 al 2017, gobierno de Mariano Rajoy, gobierno del Partido Popular, donde para la provincia de Almería ha sido un cambio como la vuelta a un calcetín. Sí, la verdad es que la evolución del empleo en nuestra provincia ha sufrido una transformación importante, ha mejorado de modo sustancial, y eso hay que reconocerlo. Los datos están ahí, los datos no son manipulables porque son datos objetivos, y por tanto hay que decir, sobre todo en temas especialmente delicados, ¿no? Sabemos que la situación del empleo juvenil era una situación muy delicada. La caída y la llegada de la crisis afectó de una manera importantísima al empleo juvenil, fundamentalmente porque había mucho empleo juvenil en la construcción y entonces los jóvenes no tenían, hoy, después de esa situación, no tenían las mismas oportunidades. Hoy día tenemos que decir que hay 2.669 menores de 25 años parados menos que en diciembre de 2011. 2.669 parados menos jóvenes, menores de 25 años estamos hablando. Y 611 de ellos han sido en el último año. 611 han abandonado el paro, menores de 25 años en el último año. Por tanto, hay que decir que si el desempleo juvenil crecía en Almería provincia, estamos hablando, a un ritmo de casi el 5% el año 2011, hoy está disminuyendo por encima del 11%. O sea que hay una diferencia de más de 15 puntos entre lo que ocurría en el año 2011 y lo que está sucediendo en este 2017, ha sucedido a lo largo del 2017. Por tanto, es una evolución positiva, una evolución importante en la que nosotros creemos que hay que seguir trabajando porque para la idea que tiene el Partido Popular es que el año 20 haya 20 millones de personas trabajando. Y para ello, eso significa que el crecimiento económico tiene que seguir como hasta ahora, no se puede parar, tenemos que seguir creciendo al mismo ritmo y creando empleo al mismo ritmo. Estamos creando empleo, nuestro país está creando empleo a una media de entre 500 y 550.000 empleos al año. Por eso digo que el objetivo del año 20 no es imposible, es un objetivo realizable. Concretamente, por ejemplo, en Almería hay 13.527 personas paradas menos que había en 2011. ¿Cuál ha sido el último año el crecimiento del empleo? 3.463 personas que han dejado el paro y tienen hoy un puesto de trabajo solo en el último año 2017. ¿Y cuál es hagamos un comparativo igual que hemos hecho con los jóvenes. ¿Qué ocurría en el 2011? El paro crecía a un 4% anual. Un 4% anual. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora se está reduciendo en más de un 5,5% anual. Por lo tanto, casi un 9,5%, 9,6% de diferencia entre lo que ocurría en el año 2011 y lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el año 17. Y eso significa, evidentemente, que hay una buena dirección, una buena dirección en ese sentido, en la creación de empleo, que para nosotros es el objetivo fundamental, porque es verdad que si el crecimiento económico no fuera acompañado de un crecimiento del empleo, pues algo no funcionaría bien. Nosotros el año 2011-2012 el paro en España estaba alrededor del 26,6%, ahora lo tenemos a un 16%, son 10 puntos menos, hay que seguir bajando, hay que llegar a esa cifra mágica del 5% de desempleo, que es más un paro técnico que otra cosa, y que es un objetivo realizable si mantenemos el crecimiento económico, si mantenemos la creación de empleo hasta ahora, si tenemos presupuestos para el año 2018 que son fundamentales para mantener esta situación. No obstante, siempre se ha dicho que se está buscando nuevo yacimiento de empresas, más empleos, pero se busca ya la calidad, y eso el Partido Popular lo tiene en mente para seguir, para que haya más fijos continuos que no estén los temporales que se suele decir. Sí, hay un dato real en ese sentido y sobre todo que afecta como hemos dicho, al empleo en su conjunto y sobre todo al tipo de empleo, porque es lo que
que es de lo que estamos hablando. En fin, los contratos indefinidos en 2017 se han firmado casi 2 millones de contratos indefinidos. 1.929.000 contratos en España han sido indefinidos. Y los temporales han sido solo en el incremento solo el 7%, mientras que lo que se incrementó en el contrato indefinido fue el doble, fue el 14%. Y esa es la idea. La idea es que cada vez haya más posibilidades de contratos indefinidos, que el contrato temporal, porque siempre va a haber contratos temporales. Hay épocas estacionales en nuestro sistema productivo que obligan un contrato temporal. Viene unas vacaciones, viene un periodo estival, la restauración, la hostelería, etcétera, pues necesita un incremento de contratación que seguramente va a dejar de necesitar cuando pasen la fiesta. Efectivamente. Por tanto, contratos temporales siempre va a haber, pero hay que procurar que sean los menos posibles y hay que tender a la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo la da el contrato indefinido. Si se aprueban los presupuestos del año 2018, ¿se podría perder todo esto que se ha ganado, Luis? Porque llegamos a una época, el 2011, en la que, plena crisis, España a punto del rescate, Mariano Rajoy dijo que nada de nada, puso la reforma laboral encima de la mesa. Esto todo se puede perder. Hombre, la verdad es que los presupuestos son fundamentales. ¿El presupuesto qué indica el presupuesto? El presupuesto, sobre todo, te permite que haya inversiones. Si tú no tienes un presupuesto y funcionas con un presupuesto prorrogado, prorrogas el gasto corriente, efectivamente lo que es pues el pago de nóminas, lo que es el gasto corriente, pero no hay una sola nueva inversión, que es lo que produce realmente, reactiva la economía, produce mayor empleo, produce mayor movimiento económico. Entonces, claro, el que no hubiera presupuestos del año 2018 es un palo gordo para la economía del país y para el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Muy importante también, esta mañana también destacabas el tema de las pensiones en la provincia de Almería. También, desde el año 2011 al 2017, la pensión no tiene nada que ver lo del 11 al 17, aunque como siempre, y sé que me vas a decir, se podía hacer mucho más. Sí, pero es verdad. En Almería, provincia, hay 103.400 pensionistas. La pensión media de jubilación está por encima de los 860 euros, aproximadamente los 862 euros de pensión media. ¿Y cuál era la pensión media el año 11? Pues era un 16% menor que la actual. O sea, en estos años, a pesar de la situación, a pesar de la crisis, a pesar del pequeño crecimiento económico que han experimentado las pensiones, creciendo solo el 0,25 desde la congelación por parte del Partido Socialista del año 2011, a pesar de esa situación, han aumentado las pensiones un 16% desde finales de 2011 a final de 2017. Hombre, es verdad que todavía no estamos a los niveles de las pensiones, la pensión media en Andalucía. La pensión media en Andalucía está por encima de eso, está por encima de los 960 euros, 100 euros más que la pensión media nuestra. Pero el crecimiento de la pensión media en Andalucía ha sido del 14 y de la nuestra el 16. Si mantenemos este nivel de crecimiento, tenemos que ir creciendo más. Lógicamente, la media de las pensiones en Almería tienen que crecer más porque son más bajas. Iremos equiparándonos a la pensión media de Andalucía en los próximos años. Luego se puede decir que estamos en el camino de la recuperación total ya, porque siempre se ha hablado de que siempre ha habido los datos macroeconómicos para las grandes empresas, pero para la economía familiar, ¿está llegando ya realmente, Luis? Está empezando a llegar. Es verdad que todavía queda camino por recorrer y es verdad que todavía hay, hay que reconocer, hay familias que lo pasan mal todavía y situaciones de dificultades económicas en muchos aspectos. Pero es verdad que la situación económica real de cada familia hoy no es la que era hace 6 años, ni muchísimo menos. Y una prueba de ello es las pernoctaciones en los hoteles, no solo de la gente que viene de fuera, sino fundamentalmente de los españoles, los desplazamientos vacacionales de los españoles, el incremento del consumo de los españoles. Todo eso son parámetros que indican realmente que ha habido una mejora económica sustancial y que los domicilios, las familias, hoy día tienen una capacidad mayor de gasto y esa capacidad mayor de gasto supone que lógicamente ha habido un incremento económico en sus economías que les permite hoy, digamos que caprichos, entre comillas, que no podían hacer hace 6 años. Un dato esta mañana que me ha sorprendido porque en el año 2011 destruíamos 1.500 empleos diarios. Y a partir del año 17 se están creando 1.700 diarios. ¿Cómo se hace eso, Luis? Pues eso, evidentemente, con una modificación legal que sumó mucho empleo en un momento determinado, que fue la reforma laboral, tan denostada y tan criticada, pero que ha posibilitado
que hoy día haya una mayor creación de empleo, y estamos hablando de una situación revertida totalmente de lo que suponía el empleo el año 2011, finales de 2011. Principios de 2012 inclusive, porque el 2012 tampoco fue un año bueno para el empleo, fue un año muy malo para el empleo, también se destruyó empleo. Sin embargo, llevamos unos años de crecimiento de puestos de trabajo, de crecimiento de empleo importante, que es lo que tenemos que mantener, porque de destruir 1.500 empleos diarios a crear 1.700 empleos diarios, somos ahora mismo el país de la Unión Europea que crea la tercera parte del empleo que se crea en toda la Unión Europea. La Unión Europea se está creando en España. ¿Y cómo es posible que los sindicatos sigan criticando y criticando? Porque decían, cuando se crezca el 2%, haremos bien. Estamos creciendo al 3 y pico. Estamos en el 3,1, el 3,2% de crecimiento, y es una realidad pero es que nosotros hemos creado empleo incluso creciendo al 1,5%. Desde el 1,5% se ha estado creando empleo en España. Lógicamente, cuanto más crece la economía, más demanda de empleo hay y más posibilidades de crecimiento del empleo hay. Pero la realidad es que hoy España en su conjunto, tiene una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la que hace unos años, y eso ha sido motivado fundamentalmente por un gobierno que ha apostado fundamentalmente por la economía seria, por el crecimiento económico, por las cosas a hacerlas bien hechas, y eso está dando los resultados que está dando, porque si no hubiera sido imposible. Sí, porque aquí estamos hablando de datos reales, aquí no es previsiones de que pueda haber. No, son datos ya contrastados y datos reales, no son previsiones de futuro. La previsión de futuro de la que hemos hablado, que es la de los 20 millones el año 20, eso sí es una previsión de futuro, pero es que si se produce una evolución tal como viene hasta ahora, va a llegar. Son 400 o 500.000 puestos de trabajo. Una media de 500.000 puestos de trabajo al año. Luis, dejamos el asunto de estos datos, que positivos totalmente, también lo has dicho claramente, esos presupuestos hace falta, porque luego escuchamos, por ejemplo, críticas como en la jornada de ayer, Partido Socialista, pedir 3.000 millones de euros para... Pero si ellos no están dispuestos a apoyar los presupuestos, dígame cómo sacamos los presupuestos un partido que tiene 137 escaños y que necesita apoyos parlamentarios. Es imposible. Luego no podrá haber inversiones si no hay presupuestos. O sea, que no se nos llene la boca de pedir si no estamos a cambio dispuestos a arrimar el hombro también para que esas peticiones puedan ser realizadas. Es que es una evidencia. Totalmente. Un tema muy importante. El Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones provinciales en apoyo fundamentalmente a la prisión permanente revisable. Efectivamente. Nosotros entendemos que la modificación que el año 2015 realizó el Congreso de los Diputados, entonces con mayoría absoluta del Partido Popular, y que modificó el Código Penal incorporando la prisión permanente revisable, tal y como tienen pues otros países de nuestro entorno, países demócratas pues como Francia, como Italia, como Reino Unido, como Alemania, como Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido equipararnos en ese sentido y sobre todo llevar a cabo el cumplimiento de una parte de nuestro programa electoral que en el 2011 dijimos y apostamos por la prisión permanente revisable. Por cierto, apoyada hoy día por la inmensa mayoría de los españoles sin distinción de ideología. No estamos hablando de ideología. Voten a quien voten. Sí. Pero creemos que es una forma de que la sociedad tiene que defenderse frente a casos excepcionales y muy graves. Tanto es así que en 2 años que lleva en vigor la prisión permanente realizable, después de la modificación del Código Penal del año 15, solo ha habido un caso en el que se ha aplicado. Un caso. Un caso. Por tanto, no estamos hablando de la venganza del Estado contra el delincuente, ni mucho menos. No, estamos hablando de que la principal misión de la pena es la rehabilitación del penado y su incorporación a la sociedad una vez rehabilitado. Y estamos viendo como en muchos casos, demasiados por desgracia, están saliendo después de cumplir su condena sin rehabilitarse, cometiendo los mismos delitos por aquellos que fueron sentenciados, condenados y encarcelados. Por tanto, ¿la realidad cuál es? No podemos dejar en la calle a personas que son potencialmente peligrosas de volver a cometer los mismos delitos por los que fueron condenados. Totalmente. El hecho del paso del tiempo en prisión no rehabilita. El cumplimiento de la pena no rehabilita en sí mismo solo, sino que tiene que haber de verdad, por parte del penado, la concienciación y el ánimo real de no volver a cometer el delito por el cual fue condenado. Y si eso es así, hay un tribunal donde los expertos, no solo juristas, sino también psicólogos, psiquiatras, etcétera, evalúan cuál es la evolución del reo, del condenado, del penado, y si después de esa evaluación se dictamina por parte de ese tribunal, que no es arbitrario ni caprichoso, sino algo absolutamente consciente y objetivo,
de que la persona se puede reincorporar a la sociedad sin peligro para el resto de los ciudadanos, pues se incorporará. Pero si no lo es, tendrá que seguir hasta que pueda incorporarse siendo una persona que puede hacer su vida normal sin riesgo para los demás. Si salió adelante con todos los grupos políticos, ¿por qué vuelve a hablarse otra vez nuevamente de esta situación? ¿Ha sido el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, el que ha puesto encima de la mesa esa...? Sí, no salió, solo salió adelante con el voto del Partido Popular. Pero ahora lo que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos ha sido abstenerse, con lo cual ha permitido que haya una mayoría a favor de la rectificación y de la derogación de esta norma penal. Yo creo que es un claro error. Yo soy miembro de Amnistía Internacional desde hace muchos años, soy contrario a la pena de muerte, soy contrario a la cadena perpetua, pero no a la prisión permanente revisable, que indica que la sociedad tiene que defenderse ante situaciones de verdad tan graves como las que contempla el Código Penal para la aplicación de la misma, que son específicas y concretas, pues como por ejemplo el caso de los menores, el caso de agresión a menores, el caso de abuso sexual con resultado de muerte posterior, el caso de atentado terrorista, de pertenencia a banda armada con consecuencias de atentado terrorista, de atentado al rey, en fin, que son 6 o 7 capítulos muy concretos en los que es aplicable. Y claro, lo que no podemos desde una sociedad normal, moderna, democrática como la nuestra, es echarnos las manos a la cabeza porque una persona se quede en prisión y siga en prisión si no está en condiciones de reintegrarse a la sociedad sin peligro para el resto de los ciudadanos. Y además habiendo casos de personas que han salido y después de haber cumplido su prisión, que luego finalmente vuelven nuevamente a delinquir. Evidentemente, y los hemos visto más de una vez. Bueno, pues veíamos ahí al padre de Diana Kerr, la última chica que ha sido asesinada, brutalmente asesinada. 2 millones y pico de firmas tiene ya para presentarla en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que hay mucho más, porque las últimas encuestas que se han hecho y se han publicado en medios de comunicación nacionales indican que incluso los votantes de Podemos en un 68% están a favor de la misma. O sea que no es una cuestión, y por eso he dicho que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de votos, es una cuestión de sensibilidad social y de raciocinio, y de pensar realmente, ponernos cada uno en el pellejo y en el lugar de las personas que están sufriendo una situación de las que contempla la ley. ¿Cómo podíamos nosotros encogernos de hombros y no estar a favor de algo que es, como ya he dicho, absolutamente normalizado en el resto de Europa y en países demócratas de nuestro entorno? Raciocinio, esa palabra, mira, se me ha quedado muy bien para el tema que vamos a tocar ahora mismo. Mañana tenemos en Cataluña el Parlamento catalán. Exacto. Que es posible que se pueda constituir, sí o no. Quieren investir a Puigdemont nuevamente. Luis, estuviste con nosotros en la última entrevista explicándonos el 155, el artículo 155 de la Constitución. Claro, raciocinio, ¿hay raciocinio en Cataluña? ¿Qué está pasando, Luis? Yo entiendo que la situación es compleja y difícil, pero que lo que no se debe volver a caer es en los errores del pasado. Y entonces hay un señor que está requerido por el Tribunal Supremo en España, que está prófugo de la justicia por una serie de presuntos delitos cometidos en el desarrollo de los últimos acontecimientos que derivaron en el referéndum del 1 de octubre y sus consecuencias. Bueno, pues lo que no parece razonable, es verdad que no está privado de sus derechos políticos, es verdad que no hay una sentencia firme, pero sí hay una interpretación que últimamente hizo el otro día el Tribunal Constitucional diciendo que sería imposible una investidura de este señor de forma telemática o, en fin, de cualquier... plasma, etcétera, etcétera. Sí. Tendría que ser presencial. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Que este señor, en cuanto ponga su pie dentro de las fronteras de España, lo lógico es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo detengan y lo conduzcan ante el juez, porque ahora mismo es un prófugo de la justicia. Y a partir de ahí, el juez de Llarena, el juez del Tribunal Supremo, que instruye la causa por la que están en prisión otros compañeros y adláteres del señor Puigdemont, pues pueda evidentemente, decidir sobre qué pasa con esta persona. Pero lo normal es que termine en prisión lo mismo que sus adláteres, que sus commilitones, que los que estuvieron con él en toda esta ópera bufa que ha significado la propuesta independentista de Cataluña, que es algo absolutamente fuera de contexto normal. Y en cualquier país de Europa, cualquier país democrático, pues se echan las manos a la cabeza de que pueda ocurrir esto. Y la verdad es que lo normal y razonable es que se elige a un presidente de una comunidad autónoma, que es el representante del Estado de la comunidad autónoma. No nos olvidemos de eso.
que es el representante del Estado en la comunidad autónoma, el presidente de la comunidad, que es pues un personaje que puede ser independentista o no, pero que respete la ley. Claro. Que respete por encima de todo la ley, que se atenga al cumplimiento de las normas, tanto que emanan de los reglamentos, como del Estatuto de Cataluña, como de la Constitución, y a partir de ahí hablemos de lo que haga falta, pero siempre en el marco de lo que dice la Constitución, que al fin y al cabo es la ley de leyes que rige nuestra convivencia democrática. El gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, antes de que ocurra nada, ya ha dicho al Constitucional, oye, mira, esto que no se puede llevar a cabo, es que vamos a encontrarnos en la misma situación que hace 3 meses. Por eso precisamente ha dicho el Constitucional que su presencia a través de medios de cualquier otro tipo que no sea presencial absoluta, claro. En carne mortal, pues sería absolutamente inconstitucional y no podría ser investido. La última, Luis, como vicepresidente de la Comisión del Mediterráneo y Oriente Medio de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Cuéntanos, porque ahora, lo comentábamos al principio de la entrevista, fuera de micrófono, vives ahora en los aeropuertos, estás viajando más que nunca. Sí, ciertamente me ha tocado una época interesante, porque es el mundo en que vivimos, es un mundo convulso y un mundo complicado, y sobre todo el área nuestra que más tenemos que tener protegida, que es el área del Mediterráneo, por la posibilidad de que puede venirnos del Sahel, fundamentalmente de la situación de terrorismo que nos afecta, pues es importante. Y cuando uno viaja por esos países, yo he estado en Mali, he estado en Senegal, últimamente en Kuwait, en Emiratos Árabes, viendo y oyendo cuál es el compromiso de nuestra gente y el compromiso de otros países de nuestro entorno para intentar evitar que el terrorismo pueda afectar a nuestras fronteras y a las fronteras sur de Europa, y fundamentalmente nosotros y los italianos somos, junto con los franceses, los más perjudicados en un supuesto de esos. Pues te das cuenta de la valoración que se tiene de las tropas españolas, de la valoración que se tiene de lo que hacen nuestros soldados fuera de España, que es encomiable, magnífico, de las misiones en las que estamos participando. Estamos participando en 19 misiones internacionales, somos el país del mundo occidental en que más misiones participa, más incluso que Estados Unidos, y eso no se sabe habitualmente, y realmente con un resultado magnífico. Tenemos 2.600 hombres desplegados, hombres y mujeres desplegados en esas misiones, haciendo una labor importantísima, formidable. Y como dato curioso, como anécdota, comentarte, Rafa, que en Mali, que es una ex colonia francesa, como Senegal, ahí tenemos un número importante de legionarios que fueron, la última atacada fueron más de 60 legionarios. Bueno, pues los malienses prefieren que se vayan los franceses, a pesar de ser sus, digamos, protectores, y que se queden los españoles. ¿No? Sí, porque la empatía con la que los españoles tratan a los indígenas de allí, a la población autóctona, el cariño, el afecto, las inversiones que se hacen desde el Ministerio de Defensa en colaboración social. Estuvimos viendo una escuela realizada con fondos del Ministerio de Defensa, directamente para ayudarles de forma directa. Oye, es verdad que hay una especial relación de afecto con nuestra gente allí, con lo que significa España y sobre todo los españoles. Y eso es gracias al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas españolas. Luis Rogelio Rodríguez, comendador, en este caso senador del Partido Popular por la provincia de Almería, también como vicepresidente de la Comisión del Mediterráneo y Oriente Medio de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería en cuanto tu extensísima agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para que lo conozcan todos los almerienses. Pues como siempre, encantado, y a los televidentes que siguen aumentando la audiencia, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Luis, por tu presencia. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una feliz noche.